Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para sumergirnos en uno de esos momentos que nos dejan sin aliento, uno de esos giros argumentales que cambianlo todo, especialmente cuando involucra a dos actores que tienen una química tan palpable que casi podemos sentirla a través de la pantalla. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o como los conocemos cariñosamente, Hande y Kerem. Y el momento que vamos a desgranar, analizar y, seamos sinceros, revivir con alegría, es ese beso que lo cambió todo en su historia, tanto en la ficción como, para muchos de nosotros, en la vida real. Sí, estoy hablando de esa escena icónica de Sen Kalkam, o Love is in the air como la conocemos en muchos lugares. Ese beso que no fue solo un beso, sino una explosión de emociones, un punto de inflexión que catapultó la relación de sus personajes, Eda y Serkan, a un nuevo nivel, y que, sin duda, avivó aún más la llama de la especulación y la admiración entre los fans. Si eres fan de estas series turcas que nos roban el corazón, si te encanta analizar esos gestos, esas miradas, esas pausas cargadas de significado, entonces este vídeo es para ti. Y si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que le des a ese botón de suscribirse justo por aquí abajo. No te pierdas ninguno de nuestros análisis, nuestras teorías y por supuesto nuestras dosis de drama y romance. Ahora, ¿qué hace a ese beso tan especial? No fue un beso cualquiera, ¿verdad? Fue el beso que selló una promesa, el beso que demostró que a pesar de todas las barreras, de todos los malentendidos, de todas las máscaras que intentaban protegerse, el sentimiento era real. Piensen en todo lo que Eda y Serkan habían pasado. Un trato inicial, una enemistad fingida que se fue desmoronando poco a poco, momentos de tensión y reconciliación, risas y lágrimas. Habían construido un edificio de sentimientos, a veces a trompicones, otras veces con una firmeza que sorprendía incluso a ellos mismos. Y de repente ahí estaba, el beso. En medio de una situación de crisis, de una revelación que los sacudió hasta la médula, o quizás justo después de haber decidido apostar por ellos mismos por lo que sentían. La escena está cargada de simbolismo. La forma en que se miran antes, esa indecisión que se disipa en una decisión impulsada por el corazón. La suavidad, pero a la vez la urgencia del contacto. La forma en que se aferran, como si el mundo exterior dejara de existir por un instante. Es un beso que lo dice todo sin necesidad de palabras. Es la confirmación de que lo que comenzó como una farsa se ha convertido en una verdad innegable. Vamos a desglosar un poco más esa escena. Recuerdo perfectamente la construcción del momento. La tensión acumulada. Los diálogos que los habían llevado hasta ese punto, a menudo llenos de sarcasmo y defensas, pero con insinuaciones constantes de algo más profundo. Y luego el silencio. Ese silencio cargado de expectación. La cámara se acerca, se centra en sus rostros, en la cercanía que se crea. Los ojos de Eda, llenos de una mezcla de sorpresa, esperanza y quizás un poco de miedo. Y los ojos de Serkan, generalmente tan fríos y calculadores, ahora reflejando una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Ese primer contacto, ese roce de labios, no es explosivo en el sentido de algo violento, sino en el sentido de una liberación. Es como si todas las compuertas emocionales se abrieran de golpe. Y el beso se profundiza, se vuelve más apasionado, reflejando la intensidad de los sentimientos que habían estado reprimiendo. No olvidemos la actuación de Hande y Kerem. Su química es innegable, es algo que se siente en cada interacción. Y en esta escena, la llevan a otro nivel. La forma en que Hande reacciona a los gestos de Kerem, la forma en que Kerem, con esa intensidad que lo caracteriza, se entrega al momento, todo contribuye a que este beso sea memorable. Podemos ver la duda inicial, el titubeo, y luego la rendición completa. No es solo un movimiento físico, es una entrega emocional. Los pequeños detalles como la forma en que las manos de Kerem buscan el rostro de Eda, o como Eda rodea el cuello de Serkan, hablan de una conexión que va más allá de la piel. Y para nosotros, los espectadores, este beso fue un alivio, una recompensa. Después de tantas vueltas, tantos obstáculos que parecían insuperables, verlos finalmente darse ese beso era como decir, lo sabía. Lo sabía que iba a pasar. Fue la validación de todas nuestras esperanzas y de todos nuestros suspiros. Fue el momento en que la narrativa dio un giro definitivo, y la relación de Eda y Serkan pasó de ser una lucha constante a una exploración de un amor genuino. Pero no solo fue importante para la historia de Eda y Serkan, ¿verdad?
Este beso también tuvo un impacto tremendo en la percepción de Hande y Kerem como pareja fuera de la pantalla. Claro, siempre hubo rumores, siempre hubo esa especulación sobre si su química en la ficción se traducía en algo más en la vida real. Y después de este beso, la conversación se intensificó. Las redes sociales explotaron. Los fans analizaban cada foto, cada entrevista, buscando cualquier indicio de una conexión real. Y sinceramente para muchos de nosotros, este beso fue la prueba definitiva. Vimos la autenticidad en sus ojos, la pasión en el gesto, y nos convencimos de que sí, algo muy especial estaba sucediendo entre ellos. Es fascinante cómo una escena así puede tener un doble impacto, en la trama de la historia y en la relación percibida de los actores. Para Hande y Kerem, esta escena probablemente fue un punto de inflexión en su propia relación. Imaginen estar en el set, filmando esa secuencia tan cargada de emoción, sintiendo la energía del otro, la conexión que se había forjado a lo largo de meses de trabajo juntos. No es de extrañar que ese momento haya trascendido la ficción. Es fácil para el amor florecer en entornos así, especialmente cuando hay una atracción mutua y una profunda admiración por el talento del otro. Ahora analicemos las implicaciones de este beso en la trama. Después de este momento, la dinámica entre Eda y Serkan cambia radicalmente. Ya no hay excusa para la negación. El secreto, si es que lo había, se ha desvelado. La relación se vuelve más íntima, más vulnerable. Las peleas pueden continuar, las intrigas externas pueden seguir acechándolos, pero la base de su conexión se ha solidificado. Es un punto de no retorno. A partir de aquí, tienen que enfrentar sus sentimientos y construir un futuro juntos, o enfrentar las consecuencias de haber abierto esa puerta. También es importante destacar cómo este beso refuerza el género de la comedia romántica. Estas series a menudo se basan en la construcción de la tensión, en los obstáculos que la pareja debe superar para finalmente declararse su amor. Y el beso es el clímax de esa construcción. Es la explosión que todos estábamos esperando. Es la recompensa por nuestra paciencia como espectadores. Y en el caso de Senkalkam, este beso llegó en el momento justo, después de tantos giros y vueltas que nos mantenían al borde del asiento. Y hablemos del impacto cultural. Las series turcas han ganado una popularidad masiva a nivel mundial, y momentos como este beso son parte fundamental de su atractivo. Transmiten emociones universales de una manera muy directa y conmovedora. Los gestos, las expresiones, las atmósferas creadas, todo ello resuena con audiencias de diferentes culturas. Este beso de Hande y Kerem se convirtió en un fenómeno viral, compartido, comentado y recreado de innumerables maneras en redes sociales. Es un testimonio del poder de la narrativa visual y de la conexión que podemos establecer con personajes ficticios. Ahora, reflexionemos sobre la dirección de la escena. ¿Cómo la dirigieron para que fuera tan impactante? Pienso en la iluminación, que probablemente se volvió más suave, más íntima. En la elección de los planos, quizás un primer plano prolongado en sus rostros, permitiéndonos ver cada microexpresión. Y por supuesto, la música. La música en estas escenas es crucial para amplificar las emociones. Seguramente hubo una banda sonora que acompañó perfectamente la intensidad del momento, elevando la experiencia sensorial. Y no olvidemos el guión. Aunque la química y la actuación son vitales, un guión bien escrito proporciona la base. Las palabras que se dicen antes, o incluso el silencio significativo, preparan el terreno para que ese beso sea tan poderoso. Las líneas que llevan a ese momento son tan importantes como el beso en sí. Son las que justifican la acción, las que explican la catarsis emocional. Para mí, este beso representa la culminación de un viaje. Un viaje de desconfianza a confianza, de rechazo a aceptación, de negación a amor. Es el momento en que dos almas, a pesar de sus miedos y de sus pasados, deciden apostar por un futuro juntas. Y ver esa valentía, esa entrega en la pantalla, es inspirador. En definitiva, el beso entre Hande y Kerem en Senkalkam no fue solo un evento en la trama, fue un catalizador. Un catalizador para la evolución de la relación de Eda y Serkan, y un catalizador para la intensa conexión que los fans sintieron con ellos, tanto dentro como fuera de la ficción. Fue ese momento mágico que confirma que a veces el amor simplemente tiene que suceder, sin importar cuánto intentemos resistirlo. Fue la confirmación de que la química puede ser electrizante, y que las historias que nos cuentan a través de la pantalla pueden tocar nuestras vidas de maneras profundas.
Y por eso, como fanáticos de las buenas historias y de las parejas que encienden la pantalla, siempre recordaremos ese beso que lo cambió todo. Así que, para resumir, hemos hablado de la intensidad de ese beso icónico de Hande y Kerem en Senkalkam, de cómo marcó un punto de inflexión crucial en la relación de Eda y Serkan, transformando su dinámica de conflicto a romance. Analizamos cómo este momento trascendió la ficción, alimentando la especulación y la admiración de los fans sobre la relación de los actores fuera de la pantalla. Exploramos la importancia de la construcción de la escena, la actuación de los protagonistas, la dirección, el guión y la música para lograr un impacto tan poderoso. Y por último, reflexionamos sobre cómo este beso se convirtió en un símbolo del género de la comedia romántica y del alcance global de las series turcas. Fue sin duda un momento que capturó la imaginación de millones y que siempre será recordado como el beso que lo cambió todo. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este viaje de análisis y nostalgia. Espero que hayan disfrutado tanto como yo recordando y desgranando esta escena tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál fue su reacción al ver ese beso por primera vez? ¿Creen que fue el momento que selló su relación en la vida real? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus opiniones y anécdotas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho revivir esa emoción, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Hande, de Kerem, o de las series turcas en general. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan futuros vídeos llenos de análisis, curiosidades y todo lo que amamos del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.